¿Qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. Daremos por iniciada nuestra clase de matemática correspondiente al curso de séptimo. En esta ocasión, y continuando en la temática de proporcionalidad, en esta semana revisaremos el tema de proporcionalidad de tipo inversa. Bien, directamente vamos con el análisis de este tema. Tenemos proporcionalidad inversa o regla de tres planteada de forma inversa. Tenemos lo siguiente. La regla de tres es una forma de resolver problemas de proporcionalidad. Si la proporcionalidad es directa, utilizaremos la regla de tres directa. Aquí hago un paréntesis haciendo referencia a que esa clase fue la pasada en la que nosotros hemos podido ya interactuar y manejar con este tipo de resoluciones. Ya saben, entonces existe como tal una clasificación de una proporcionalidad indirecta y ahora la que estaremos viendo a continuación, que corresponde a la inversa. Ahora, si la proporcionalidad es inversa, utilizaremos la regla de tres inversa. Bien, vamos a ver qué es la proporcionalidad inversa para poder ver después cómo aplicar la regla de tres inversa. Bueno, ya directamente propuesto en un ámbito de una correlación de ejercicios matemáticos. Ok, breve introducción. Tenemos, ¿qué es la proporcionalidad inversa? Aquí hacemos referencia a este tipo de proporcionalidad. Aquí hago solo un paréntesis más para indicar que la proporcionalidad directa fue aquella que si aumentaba una de mis cantidades o una de mis magnitudes, como podemos también mencionarla, la otra lo haría en consecuencia, o sea que ambas suben o en el caso contrario, ambas van a bajar. Ahora, una vez sintetizado eso, vamos directamente con lo que refleja el concepto de la inversa. La inversa expresa lo siguiente. Tenemos dos magnitudes. Por ejemplo, vamos a estarlas denotando con A y B. Y vemos que la relación que existe entre ambas para que se dé un tipo de proporcionalidad inversa hace falta comprobar que se cumplen esas dos reglas. Primero, si A aumenta, entonces B disminuye. Básicamente aquí ustedes ya pueden estar estableciéndose la correlación entre, en la comparación más que todo, de una directa y una inversa. La directa, recuerden que es la que nos hacía o mención en que si una magnitud subía, la otra también lo haría. Ahora aquí, dentro de lo que cabe en la inversa, si una magnitud aumenta, la otra va a disminuir en consecuencia. Esa es nuestra primera condición. Ahora, lo que aumente una es solo que disminuye, en este caso, la otra. Esto es, por ejemplo, que si A se dobla, B se reduce a la mitad. Por ejemplo, eso es directamente lo aplicamos por medio de una división. O si B se triplica, A se reduce en un tercio, por ejemplo. Entonces, si se cumplen ambas reglas de proporción entre las dos magnitudes, mencionamos que es una de tipo inversa. Aquí hago total referencia, por ejemplo, a la comparación de los tipos de proporcionalidades que ya conocemos. Por ejemplo, nuevamente hago mención en la directa. Recuerden, la directa es la que señalábamos nosotros en que una de las dos magnitudes iban a subir y a bajar en consecuencia una de otra. Mientras que en esta ocasión, ya tratándose de un tipo de inversa, cuando una magnitud aumente, la otra va a disminuir en consecuencia. Y consecutivamente, en el caso contrario, si una disminuye, la otra va a tender a aumentar. Bien, vemos un ejemplo. En la siguiente tabla se aumentan las magnitudes A y B. Ok, bueno, se muestran más que todo. Por ejemplo, tenemos una magnitud A en 1, 2, 3 y 4. Y en B tenemos lo siguiente, tenemos 24. Mencionamos, si 1 es a 24, 2 es a 12, 3 es a 8 y 4 es a 6. Ok, entonces miren, vamos correlacionando los elementos. Aquí lo que caracteriza a un tipo de proporcional inversa es que si aumentamos un valor, el otro va a ir disminuyendo. Por ejemplo, miren, tenemos un valor aquí en de referencia. Este es el que iniciamos. 1 es a 24. Entonces, aumentamos el siguiente valor. ¿Ok? Miren, tenemos un 2 ahora. Entonces, ese valor que teníamos en referencia va a reflejar, en este caso, su mitad. Tenemos aquí, por ejemplo, el valor de 2 es ahora 12. Una tercera parte, 3, es a 8 y 4 es a 6. En conclusión, entonces, como pueden ver, si nosotros aumentamos la magnitud o las cantidades de una de las magnitudes, en la otra magnitud va a bajar.
En caso contrario, por ejemplo aquí, si sabemos que bajamos, este va a aumentar. ¿Ok? Básicamente en un caso recíproco. Es una proporcional inversa porque a medida que aumenta A, B va a tener que disminuir, que es justo lo que pedía la regla 1, ¿correcto? Recordando un poquito la mención pasada. Si A aumenta, entonces B disminuye. Ahora, además, cuando A se duplica, B pasa a valer la mitad. En la segunda fila de la tabla vemos que A vale 2 y que B 12, ¿correcto? Cuando A se triplica, pasa de valer 1 a valer 3. Entonces pasa a valer 4, de valer 4 a valer 28, que es prácticamente el tercio de la cantidad de 24. Mirando la última, la última fila, si A pasa a valer 4, B se reduce a valer 6, que es la cuarta parte de lo que valía cuando A era 1. Ok, bueno, básicamente un breve análisis de esta comparación de cantidades que unas, ya saben, en este caso han ido aumentando y que a consecuencia de esto las magnitudes B van a también a variar sus números. Si aumentamos aquí, estas van a disminuir. Entonces, así cumplimos también la segunda regla, la que hemos establecido. Hago mención de ella nuevamente. Lo que aumente, en este caso, una de las 1 es lo que disminuye de la otra. Esto es, por ejemplo, que si A se dobla, B se reduce a la mitad, o que si B se triplica, A se reduce en un tercio. En este caso recuerden que es directamente proporcional. Trabajamos con un último ejercicio para verificar en este caso los conocimientos que tenemos hasta el momento con respecto al tipo de proporcional inversa. ¿Cómo resolvemos un problema con la regla de 3 inversa? Mira, tenemos lo siguiente en síntesis para poder nosotros analizar. En una granja, 20 patos tardan 10 días en comer el alimento que hay guardado. Ahora, ¿cuánto tiempo, se hace mención de la pregunta, tardarán 40 patos en terminar el alimento? Ok, vamos a ir en este caso desenglosándolo por partes, ¿ok? Haciendo el análisis correspondiente para directamente ofrecer la comparativa de entre un proceso y otro. Bien, tenemos aquí directamente los datos. Se menciona que en una granja existen en primer valor y en primera magnitud 20 patos. Estos 20 patos se comen su alimento en 10 días. Ahora, la segunda magnitud o la segunda, en este caso, variable que vamos a nosotros a considerar es que se hace mención aquí la pregunta: ¿cuánto tiempo tardarán ahora 40 patos en terminar dicho alimento? Entonces, vamos a iniciar ya con el análisis. Primero tenemos que comprobar si la proporcionalidad es directa o inversa. 20 patos tardan 10 días, entonces 40 patos tardarán más o menos días. Por ahora nosotros podemos identificar que si se lo aumentan la cantidad de patos, según lo que propone la regla de 3 inversa, es que van a tener, por ejemplo, menos días sin consecuencia para poder terminar dicho alimento. Entonces, allí ustedes ya pueden ir diferenciando la correlación. Si la cantidad de patos aumenta, el número de días que durará el alimento disminuye, y cabe pensar que si hay el doble de patos, se comerá el alimento en la mitad de tiempo. Entonces es una proporcionalidad directa. Ahora sí, directamente aplicamos la resolución de nuestro ejercicio ya de forma matemática. Por ejemplo, tenemos primera variable o primera magnitud, que es patos. Y en este caso la segunda magnitud, segunda variable, es días. Sabemos que 20 patos comen, en este caso, el alimento en 10 días. Pero ahora, ¿qué sucede si aumentamos la cantidad de patos? ¿Okay? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Si sería más o menos. En este caso, como conocemos ahora ya el procedimiento de una regla de 3 inversa, sabemos que en efecto nos tiene que dar menos días. Entonces, aquí la comparativa, aquí mucho ojo con lo que vamos a hacer, es ya no una multiplicación en forma de cruz. ¿Ok? La forma de cruz, en este caso, solo se va a llevar a cabo en una regla de 3 directa. Cuando se trate de una regla de 3 inversa, nosotros planteamos una multiplicación de forma lineal en cada una de sus valores de las magnitudes. Por ejemplo, pasamos a multiplicar primera magnitud con la segunda, eso también en este caso es conocido en este caso, pero con la que corresponde. Por ejemplo, tenemos 20 por 10. Y ahora, miren, recuerden que estamos haciendo la fórmula de forma lineal. Y ahora, el valor que esté en este caso ya le corresponda a multiplicar a x es el mismo que pasará a dividir. Entonces tenemos 20 por 10 dividido por 40, que nos da un resultado de 5.
Entonces podemos concluir que si 20 patos comen en 10 días, si aumentamos 40 patos, que refleja más que todo la cantidad del doble, va a ser en la mitad de tiempo, entonces 10 días. Y allí correlacionamos con respecto a cómo distinguimos qué tipo de situaciones se pueden dar. Ya saben que en una inversa, si una magnitud aumenta, la otra va a disminuir. Esta es la magnitud que aumentó. Por ejemplo, hemos aumentado patos. Por consecuencia, la segunda magnitud es la que va a tender a disminuir. ¿Correcto? Entonces, básicamente con ello ya nos podemos guiar en futuras resoluciones de nuestros ejercicios. Sin más, es todo por esta ocasión. Yo les agradezco mucho el tiempo.